Así lo voy a invitar, hermano, rápidamente que usted vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, hermano. Vamos a estar meditando, hermano, una historia muy conocida, pero muy poderosa, hermano. Josué, capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo tiene, hermano. Si usted lo tiene, hermano, diga un fuerte amén, hermano. Si hay alguien a la par suya que no lo encuentra, ayúdelo, hermano. Dígale, está después de los 5 libros pentateucos. Lo va a confundir más, hermano. Ya tiene Josué capítulo 1, versículo 1, hermano. Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os entregaré, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. También dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová con Dios estará donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos están listos, hermano? He titulado este tema: llamados a conquistar. ¿Cómo es el nombre del tema, hermano? Llamados a conquistar. Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón, que yo te la pudiese compartir el día de hoy, acerca de llamados a conquistar. Y me encanta mucho la palabra llamados, hermano, porque cuando miramos, hermano, el significado de la palabra llamados, hermano, es alguien, hermano, que Dios escoge. Es alguien que Dios, hermano, en medio de muchas personas, de millones de personas, Dios lo escoge para una asignación o una visión que Dios le da. Y me encanta la historia de Josué, porque la Biblia dice, hermano, de que Moisés, hermano, un hombre, hermano, al cual Dios le había dado una asignación, al cual Dios, hermano, le había entregado un llamado, de que este hombre, hermano, iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Y la Biblia dice que por 40 años, hermano, Moisés estuvo liderando a este pueblo. Le estuvo dando guianza, le estuvo dando los estatutos, las leyes que ellos debían de seguir para ser fieles delante de Dios. Pero sin embargo, la Biblia nos relata en este escenario de que Moisés había partido, de que Moisés, hermano, había sido llamado por el mismo Dios, hermano, a entregar cuentas. Y la Biblia dice, hermano, de que después, hermano, de que Moisés, hermano, parte de esta tierra, hay algo que me encanta. Y es que, hermano, algo que el Espíritu Santo me ministraba, que cuando Dios da una visión, que cuando Dios da un llamado, el llamado y la visión no termina aunque la persona que lo tenga muera, sino que hay alguien, un sucesor, alguien que va a seguir el llamado, la visión que Dios le dio. Porque debemos de entender, hermanos, que cuando Dios da una visión, cuando Dios da un llamado, cuando Dios da una asignación, hermano, Dios nunca va a dejar lo que Él promete a medias. Él siempre va a cumplir lo que Él dice. Él siempre va a cumplir lo que Él ha decretado. Y la Biblia dice de que Moisés, hermano, había partido.
Moisés había muerto. Sin embargo, ahora, hermano, Dios tiene la tarea, hermano, de buscar, hermano, entre 2 billones de personas, hermano, que era el número del pueblo de Israel, a una persona que tomase la batuta, que tomase, hermano, el liderazgo, hermano, la confianza de parte de Dios para guiar, para llevar a este pueblo al destino que Dios había prometido. Y la Biblia dice que después, hermano, que Moisés parte, la Biblia dice de que, hermano, Dios pone la mirada en Josué. Dile al que tienes a la par, ya Dios te puso la mirada. Y la Biblia dice que cuando él, hermano, le pone la mirada a Josué, empieza Dios a hablar con Josué. Porque usted debe de entender, hermano, que todo hombre que es llamado a conquistar, hermano, no se mueve por sí solo. No, todo hombre que es llamado, hermano, a conquistar, hermano, no se mueve, hermano, porque le dicen. No. Todo hombre que es llamado a conquistar, hermano, tiene que su oído, hermano, tiene que estar sensible, hermano, a escuchar una voz sublime, a escuchar una voz de autoridad, a escuchar una voz que lo va a direccionar, una voz que lo va a guiar, una voz que le va a decir cuál es el plan, el propósito por el cual lo está llamando. Y la Biblia dice, hermano, porque hoy mucha gente, hermano, se lanza, hermano, a hacer cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Hoy mucha gente, hermano, se pone una corbata, se pone un chaleco y se pone a predicar en Facebook, haciendo algo que Dios no lo mandó a hacer. Y algo que el Espíritu Santo me decía: tu peor fracaso es tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, de que Moisés, de que Josué estaba atento a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice que Dios le habló. ¿Cuántos saben que Dios habla, hermanos? La Biblia dice que Dios le habló a este joven llamado Josué. Ahora, hermano, Dios, hermano, no escoge a cualquier persona, hermano. Dios escoge, hermano, a gente comprometida, a gente, hermano, responsable, a gente, hermano, que realmente sienta la carga, hermano, por llevar a cabo la visión y el llamado que Dios le está entregando. Ahora le resumo por qué. Porque Josué, hermano, no era cualquier persona. Josué era un príncipe, hermano, de las tribus de Israel. Pero hay algo, hermano, que me impacta de la vida de Josué, y es que la Biblia dice que aparte de ser un príncipe de las tribus de Israel, era el escudero de Moisés. Y la Biblia dice, hermano, que cuando Moisés, hermano, subía a la cumbre, hermano, a buscar el rostro de Dios por 40 días y por 40 noches, hermano, este Josué, hermano, estaba abajo del peñasco esperando que su líder, esperando que su mentor, hermano, bajase para seguir, hermano, siguiendo ser un buen seguidor. Debemos de entender que para llegar a ser primeros tenemos que aprender a ser buenos segundos. Ay, se fueron los amenes. Por eso hay gente, hermano, dentro de la iglesia, hermano, que dicen: yo soy llamado a conquistar, pero no se quieren someter al líder, pero andan hablando mal del líder. Que cuando está con el líder le dice: ay, líder, vamos a echarle ganas. Pero nada más se va el líder, empieza a murmurar de él. Déjame decirte que Dios no trabaja con gente así. Dios trabaja con gente que dice: líder, yo voy a ser su escudero. Lo que usted necesita para esto. Se fueron los amenes, bendito sea el Cordero de Dios. Hay gente, hermano, que es fiel nada más cuando está contigo. Pero la fidelidad no se la tienes que mostrar cuando están contigo. La fidelidad es algo eterno, hermano. Es algo, hermano, que aunque no esté mi líder, que aunque no me esté mirando, yo tengo un compromiso con Dios. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Si Dios me puso a la par de este hombre de Dios, pues vamos a trabajar juntos. Tal vez ahorita él lleva el liderazgo, tal vez ahorita él lleva el mando, pero te traigo buenas noticias. Va a llegar tiempo de tu turno. Va a llegar el tiempo de tu temporada. Sé un buen segundo, porque tú no sabes cuándo a Dios, hermano, te puede llevar a la temporada, al tiempo que Él quiere. El tiempo de Moisés había pasado. El tiempo de Moisés había sido transicionado. Era tiempo de que Josué asumiese una responsabilidad que Dios le estaba dando. Cuando Josué, hermano, ahora escuche la responsabilidad
El llamado que Dios le estaba dando a Josué no era cualquier cosa. La Biblia lo relata como una de las misiones más difíciles que la Biblia relata. Josué no tiene que liderar a 3 pelones, 5 pelones. Josué tiene la responsabilidad de liderar a 2 millones de personas. Ahora, hermano, este pueblo no era como usted, hermano. Usted es obediente, usted se somete. No, este pueblo, hermano, era tremendo, hermano. Moisés subía a la cumbre y cuando regresaba los encontraba idolatrando, y cuando bajaba los encontraba murmurando. No era cualquier pueblo, hermano. Era un pueblo que le gustaba la murmuración. Era un pueblo desobediente, hermano. Era un pueblo, hermano, chismoso, hermano. Era un pueblo, hermano, que realmente, hermano, era duro de servir, hermano. Y le toca la responsabilidad a un joven llamado Josué de tomar la batuta, de tomar el liderazgo, de asumir la responsabilidad de guiar a ese pueblo. Pero te traigo buenas noticias. Es que cuando Dios te llama, no importa la gente que esté alrededor tuyo. Cuando es Dios el que te habla, Él te va a dirigir, Él te va a respaldar, Él te va a guiar. Alguien tiene que conectarse a esta palabra. Por eso tal vez a ti te han dado gente que es dura, gente que de repente no quiera nada con nada. Pero te vengo a decir algo: es que ellos necesitan la unción que tú portas. Y tú no cargas cualquier unción, tú cargas una unción que rompe los yugos. Tú cargas una unción que cambia las mentalidades. Hermano, esa gente es la que nos forma el carácter. Esa gente, hermano, que nos saca canas, hermano. Esa gente que le das un consejo hoy y mañana hace lo que él quiere. Pero Josué asume la responsabilidad porque Dios le habló. Y cuando Dios te habla, tú no te puedes resistir a esa voz. Cuando Dios te habla, tú no puedes resistir a ese llamado, porque es algo, hermano, que se te mete en el alma, en el corazón, en las venas. Y experimenta lo que Jeremías experimentó. De que dijo por un momento, porque debemos de entender, hermano, que los hombres, las mujeres que son llamadas a conquistar también pasan por procesos, también pasan por dificultades, por debilidades. Son humanos, pero son gente que aún en sus debilidades no sueltan la toalla. Son gente que aún en sus debilidades siguen creyéndole al Dios que les habló. Son gente que aún en sus debilidades dicen: Dios me dio una palabra, Dios me dio un llamado, Dios me dio una asignación, Dios me dijo que yo iba a hacer esto. Y la Biblia dice que Josué asume la responsabilidad y Dios le habla y le empieza a dar instrucciones específicas. Y le empieza a decir: Josué, la tarea que te tengo, la responsabilidad que te voy a confiar, es una responsabilidad bastante difícil. Pero te tengo una buena noticia, Josué: yo voy a estar contigo. Yo me imagino que cuando Josué escucha eso, dice: Señor, yo estaba pensando que me ibas a mandar solo. Señor, yo estaba pensando que a lo mejor iba a ir tu ángel conmigo. Pero cuando él escucha de que Dios va a estar con él dice: ni lento ni perezoso, vamos a entrarle. Es lo único que necesito, es lo único que necesito. Tú no necesitas, hermano, hacer grandes cosas, hermano. Realmente no, hermano. Lo único que tú necesitas es al Dios todopoderoso dentro de tu vida para causar grandes cosas. No sé si usted me está entendiendo. Hay gente, hermano, que tiene planes, hermano. Hay gente que tiene visiones, hermano, pero lo quieren hacer a su manera. Lo quieren hacer sin que alguien los lidere. Lo quieren hacer sin Dios. No vas a tener éxito. Pero cuando Dios está contigo, aunque tus planes sean pequeños, Él lo Cuando Dios está contigo, aunque tu visión, aunque tu plan sea pequeño, el Señor se encarga de hacerlo grande. Lo grande empieza con lo pequeño, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora Josué, hermano, tiene la responsabilidad de liderar a este pueblo, hermano, en medio de un desierto. Un pueblo, hermano, que un día le quería echar ganas y el otro día quería estar en Egipto.
Un pueblo que un día quería comer carne y de ahí quería andar comiendo cebollas en Egipto otra vez. Como usted comprenderá, que un día le quiere echar ganas y el otro día se quiere regresar para el mundo. Y la Biblia dice, hermano, de que este pueblo era un pueblo difícil de liderar. Pero hay algo que me impacta, hermano, que cuando Dios llama a un hombre a conquistar, hermano, el hombre que es llamado a conquistar, hermano, es un hombre que tiene identidad de sí mismo. Es un hombre que sabe quién lo llamó. Es un hombre que sabe para dónde va y quién es el que lo está dirigiendo. Y la Biblia dice, hermano, mire, alguien que es llamado a conquistar tiene ciertas características, ciertas cualidades que lo definen como un conquistador. Y una de las principales, hermano, de las principales características o cualidades que tiene un conquistador es que se sabe conquistar a sí mismo. Todo hombre que es llamado por Dios, hermano, todo hombre, toda mujer que es llamada por Dios, hermano, hay, hermano, un momento, hermano, donde es ungido, pero entre el ungimiento, hermano, hacia cumplir el llamado, hay una etapa que se llama proceso, hay una etapa, hermano, que se llama renovación, hay una etapa, hermano, donde Dios cambia ciertas actitudes para poder llevarte al siguiente nivel. Todo hombre que es llamado por Dios tiene que ser transicionado. Y en la transición, hermano, es donde mucha gente se queda. Porque la gente, hermano, le gusta recibir palabra profética, pero no le gusta recibir palabra de Dios. Porque la palabra profética te alimenta las emociones, pero la palabra de Dios te confronta y causa que tu corazón se alinee al corazón de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y la Biblia dice, hermano, de que, hermano, una de las características o cualidades, hermano, que tiene que tener un conquistador es que tiene que tener dominio de sí mismo. En otras palabras, tiene que creer en el Dios Todopoderoso y creer en sí mismo. La Biblia dice que cuando Samuel, hermano, manda a hacer una reunión, hermano, y manda a llamar a todos los hijos de Abisai de Belén, la Biblia dice que era tiempo, hermano, de ungir al nuevo rey de Israel. Una diferente llamada, una diferente asignación. La Biblia dice que de repente llegó el jovencito llamado David. Y la Biblia dice, hermano, que cuando David llegó, hermano, la Biblia dice que el profeta, hermano, agarró el cuerno, hermano, y lo ungió. O sea, le estaba haciendo el llamado. O sea, lo estaba ungiendo, hermano, para una misión. Lo estaba ungiendo, hermano, para una nueva temporada que iba a empezar para su vida. Y la Biblia dice que después de un cierto tiempo que David fue ungido, David fue llevado, hermano, no es casualidad. En Dios no existe casualidades. En Dios existen los propósitos, hermano. Hermano, David no llegó, hermano, a ese campamento, hermano, por llegar. No. Fue una asignación que el cielo le dio. Fue el cielo el que promovió ese viaje de David. ¿Sabe por qué? Porque ahí se encontraba su destino profético. Ahora, cuando David llega a ese lugar y está aquel gigante, usted se recuerda, llamado Goliat, amenazando al pueblo, hermano, realmente, hermano, insultando al pueblo de Dios. Y David va, hermano, y le corta la cabeza. Pero en eso, hermano, que David va y le corta la cabeza, hubo algo que Dios tuvo que trabajar con David. Y era lo que Dios le estaba diciendo después del ungimiento a David, lo siguiente: David, has aprendido a matar osos. David, has aprendido a matar leones. Pero ahora en esta temporada vas a tener que aprender a matar gigantes. Y el primer gigante que tú vas a tener que matar eres tú mismo. Eres tú mismo. El primer gigante, hermano, que David mató no fue Goliat, fue él mismo. Porque él tuvo que creer en sí mismo. Él tuvo que agarrar la identidad del Padre.
¿Por qué cree que David se paró en ese lugar con tanta identidad? ¿Por qué cree que David se paró en ese lugar con tanta convicción? La lógica, hermano, le decía: a este muchacho lo van a matar, a este muchacho se lo van a comer los perros. Pero lo que no sabía es que David se había transicionado. Lo que no sabía era de que David ya había matado al gigante del mismo. Cuando tú matas el gigante que eres tú mismo, tú vas a recibir una unción diferente para matar diferentes tipos de gigantes. ¿Cuál es el gigante que tienes que matar hoy? La vergüenza, el orgullo. Dios cree en ti. La pregunta es: ¿tú crees en el llamado que Dios dio a tu vida? Dios cree que tú eres un conquistador. La pregunta es: ¿tú crees en que eres un conquistador? Y para esa etapa, hermano, Dios, hermano, tuvo que trabajar con el corazón de David. Dios tuvo que trabajar con la fe de David. Y hoy en día, hermano, hay mucha gente sentada en la iglesia sirviendo a Dios, pero con falta de identidad. Donde los demás miran un potencial enorme en ellos, pero ellos no pueden mirar lo que ellos cargan. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, están, hermano, esclavizados a una identidad que no les pertenece. Pero déjame decirte que el día de hoy he venido con una unción, con un respaldo de parte de Dios, a decirte que debes de vencer a ese gigante. Debes de vencerte a ti mismo. Te amas, Sorobosama. El hombre, hermano, que se vence a sí mismo es aquel hombre, hermano, que no lo mueve cualquier cosa, que no lo mueve el desánimo, que no ama Socotorrabacaya. La mujer, hermano, realmente, hermano, que se ha matado a sí mismo, hermano, que aunque su hijo ande drogado allá afuera, como quiera ella viene al altar, como que ama Socotorrabacaya, porque ellos dicen: no estoy creyendo en lo que estoy mirando, estoy creyendo en lo que estoy creyendo en lo que el cielo dijo de él. Estoy creyendo en lo que el cielo me profetizó. Hermano, alguien, hermano, que se niega a sí mismo es alguien que ha matado el gigante del mismo. Alguien que ha matado el ego se ha matado a sí mismo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Si hay cosas, hermano, con las cuales, hermano, usted no ha rendido, no ha entregado, hermano, usted no se ha matado a sí mismo. No sé si conoce gente, hermano, pero hay gente, hermano, que no le pueden decir nada, porque rapidito, hermano, abre la boca y empieza a responder. Hermano, no ha trabajado su carácter, no se ha matado a sí mismo. El hombre que se ha matado a sí mismo es dueño de sí mismo. No, hermano, no es un hombre barato, hermano. No es un hombre, hermano, que un día quiere estar en la iglesia y el otro día quiere estar afuera. No, no, no. Esa es gente que todavía se deja llevar por las pasiones de la carne. Pero el hombre que se ha matado a sí mismo dice: está dura la palabra, pero me está formando, me está catapultando, me está llevando a la dimensión que Dios quiere que me lleve. La gente que se ha matado a sí mismo no deja los parqueaderos tirados, no deja el diaconado tirado, no deja el liderazgo tirado, no deja la alabanza tirado, no deja tirado, hermano, no deja tirado, hermano, el ministerio. La gente que se ha negado a sí mismo es gente, hermano, que aunque el diablo lo trae, hermano, cortito, que aunque el diablo ande detrás de él, pero aún arrastrándose, como quiera voy a servir a mi Dios, como quiera voy a exaltar a mi Dios, como quiera voy a adorar a mi Dios. Habrá de esos aquí. Habrá de esos aquí. Habrá de esos aquí. Habrán de esos que, aunque el líder te corrija, papá, es por tu bien, es por tu bien, es por tu crecimiento. No tomes la corrección, hermano, como algo, hermano, personal. Toma la corrección como una plataforma para un nuevo nivel de madurez. Se fueron los amenes a los que 3 Dios sabía. Hermano, la gente que se ha negado a sí mismo, que se ha matado a sí mismo, no anda de respondón. Que cuando lo corrigen, no, hermano, que aquí, que allá.
Más si es centroamericano, póngase las pilas. Usted ya conoce de la palabra. Afírmese. Si es de Guatemala, llévenselo a Augusto. Augusto es el príncipe de los chapines. Le va a pegar una buena lineada. Usted ya conoce, hermano. Ahora, hermano, anda, hermano. Todo el mundo preocupado, hermano, porque lo van a deportar. Que lo deporten, a ver si así sirve allá en su país, ya que aquí no quiere. Aquí no quiere servir. Aquí no quiere servir. A ver si cuando lo manden para su país allá se pone las pilas. A ver si allá regresa. Se fueron los amenes. Bendito sea el Cordero de Dios. Oh, hermano, es que los hombres que son llamados a conquistar no andan con chiflazones, hermano. No andan con tonterías, hermano. No andan con cosillas medias raras. No, no, no. Los hombres que son llamados a conquistar, dice: estoy delante de la presencia de Dios. Estoy humillado, pero en mi mano carga la espada. Y cuando carga la espada, voy a sacar el desánimo. Voy a amasar. ¿Cuántos hombres y mujeres son llamados a conquistar? Poquitos, hermanos, sabía. A 2 que 3 días se les fue el gozo. Hermano, la gente quiere llamados sin compromiso. La gente, hermano, quiere que le digan, hermano, el guerrero. Ahí viene la guerrera de Jehová. Y a la vieja no le gusta orar. Le gusta mirar novelas, hermano. No se somete al marido, hermano. Pero, hermano, una persona que se ha negado a sí mismo, hermano, es una persona, hermano, que toma su cruz día con día. Una persona que es llamada a conquistar las promesas y los planes de Dios, hermano, es alguien estable, hermano. Es alguien que cree en sí mismo, hermano. Que aunque todo el mundo no crea en él, como quiera él sigue creyendo. Aunque lo menosprecien, hermano, él sigue creyendo. Que aunque le digan, usted no se va a volver a levantar. Que aunque el diablo meta a su casa y te va a decir, tú nunca vas a volver a servir, pero tú le vas a decir, soy llamado a conquistar. Soy llamado a conquistar. Soy llamado a conquistar. Soy llamado a conquistar. Cree en sí mismo. Alguien que es llamado a conquistar tiene ciertas características y cualidades. Usted debe de entender que una de las principales herramientas para conquistar es creer en el que te llamó, pero también creer en sí mismo. Todo hombre que es llamado por parte de Dios se transiciona. Usted debe de entender que cada transición que Dios hace, muchas veces Dios lo pasa por el fuego. Dios lo prueba, hermano. Pero aún en la prueba, hermano, usted tiene que mantener una certeza, hermano. Usted tiene que mantener una fidelidad a Dios, hermano. Que aunque diga, hermano, mire, hermano, por eso todo hombre, hermano, que es llamado a conquistar pasa por ciertas etapas en su vida. Si no, la Biblia nos revela, hermano, en el capítulo 3 de Daniel, hermano, de que habían 3 jóvenes, hermano, hebreos, hermano, que la palabra de Dios dice, hermano, que el rey de esa nación, hermano, había hecho un decreto. O sea, había firmado, hermano, una ley, hermano, que todo, hermano, lo de ese pueblo se tenía que postrar a una estatua. Era una ley. No había opción. Era una ley legislativa del mismo rey. Y por ley todo, cuando, hermano, cuando los instrumentos sonaban, mira, hermano, como el diablo es tremendo. Quiere cambiar la adoración para que adoremos a hombres del mundo, a hombres de carne y hueso. Pero la adoración fue creada para adorar a Dios. Y la Biblia dice, hermano, de que se firmó un decreto, se firmó una ley, hermano. Y la Biblia dice, estos sabían que Dios los había llamado. La Biblia dice, hermano, de que cuando a estos 3 jóvenes hebreos, hermano, se acercó, hermano, uno de los principales, hermano, del palacio, y le dice al rey Nabucodonosor, déjeme decirle que cuando los instrumentos, hermano, suenen, todo mundo se postra, excepto 3. Todo el mundo se ha doblegado a la ley, pero hay 3 jóvenes que no quieren hacerlo. Y el rey los manda a llamar. No estaban delante de cualquier hombre, estaban delante de, en ese tiempo, hermano, el hombre más poderoso del mundo.
Y cuando los manda a llamar a los 3 jóvenes hebreos, le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, como que ustedes no quieren someterse a la ley, como que ustedes no quieren someterse al decreto. Oh, eran jóvenes que conocían quién los había llamado. Y él dijo: vive mi alma y vive el Señor Todopoderoso, que no nos vamos a postrar. Así que si nos quiere meter al horno de fuego, métanos siquiera, pero mi fidelidad, mi fidelidad a Dios no la voy a vender por quedar bien con usted. No. Mi fidelidad a Dios vale mucho más que eso. Cuando a esos hombres, hermano, los agarra, dice la palabra de Dios que los agarraron entre todos. Y eran hombres grandes, hermano, y calentaron el horno 7 veces. Y cuando a ellos, hermano, son lanzados, hermano, a ese horno de fuego, hermano, pasa algo sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando el rey se asomó, no miraba solo 3 hombres, sino que miraba un cuarto. Y el cuarto, hermano, era semejante, hermano, al Hijo de los dioses. Y hay algo que me impacta en este lugar. Y yo me preguntaba: Señor, pero tú podías librar a estos hombres de que ellos entrasen, a ese lago, de que ellos entrasen a ese horno de fuego. Y el Espíritu Santo me dijo: es que cuando tú eres llamado a conquistar, yo no simplemente te voy a librar del horno de fuego, yo no simplemente te voy a librar del horno de fuego, yo me voy a meter contigo. ¿Alguien escuchó eso? ¿Alguien escuchó eso? Dios no simplemente te va a librar en tu problema, Él se va a meter contigo en tu problema. Él se va a meter. Si te van a meter en el agua, Él se va a meter contigo. Si te van a meter en el fuego, se va a meter contigo. Él no simplemente te libra del problema, Él se mete en el problema contigo. Usted tiene prohibido decir que usted está solo. Dile al que tienes a la par: tienes prohibido decir que estás solo. Contigo está el Dios Todopoderoso, y Él está metido en la circunstancia, Él está metido en el problema. Él ama Zorrabacaya. Hay gente que está pasando por dificultades, pero te vengo a decir por parte de Dios: no estás solo. Dios está metido en el asunto. Dios está metido en el asunto. Y si Dios está metido en el asunto, tranquilo, que la victoria viene. La gente que es llamada a conquistar es gente que aún en el fuego no se doblegan a lo que el diablo dice. Ahora el Señor me daba una revelación. La Biblia dice que cuando estos hombres, hermano, cayeron al fuego, ¿sabe qué pasó? La Biblia dice que el fuego no les hizo nada en la carne. La Biblia dice que el fuego, hermano, no les hizo nada en el cabello. La Biblia dice que cuando salieron, hermano, salieron olorantes y salieron más prendidos. ¿Sabe por qué? Porque el agua consume el fuego. Lo que el diablo no sabía era que a meter a esos hombres en el fuego los iba a encender más. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Alguien me está entendiendo lo que está diciendo? El fuego, cuando ellos estaban en el fuego, el diablo dijo: los voy a quemar, voy a hacer que se consuman. Pero el Dios Todopoderoso decía: hermano, el agua, hermano, puede apagar el fuego, pero fuego con el fuego, cárgale que una llama se prenda. Shacatarrabacaya. Fuego con fuego, hermano, va a hacer que se prenda. Habrá alguien que diga: por eso no te juntes con cualquier persona, júntate con los de fuego, júntate con los de fuego, porque esos te van a encender, esos te van a llevar a Kuamazorraba. Si usted se junta con el chismoso, van a ser 2. Si usted se junta, hermano, con la mujer que le gusta, hermano, mirar las novelas, van a ser 2. Pero si usted se junta con hombres y con mujeres de fuego, lo que van a causar, hermano, es que se van a encender. Por eso, joven, mi consejo es para ti: que cuando estés aquí en la iglesia, no te juntes con el joven carnal, no te juntes con aquel que no quiere nada con Dios. Aprende a juntarte con hombres de Dios, porque ellos te van a convertir en hombres de Dios. Hermano, cuando yo llegué, hermano, a este lugar, a esta iglesia, hermano, a mí no me gustaba juntarme con cualquier joven wichihuachi. A mí me gustaba andar con los que cargaban
cargaban gloria, con los que cargaban unción, con los que cargaban poder de Dios, porque sabía que ellos me iban a transicionar a lo que Dios quería hacer conmigo. Tienes que aprender a convivir con la gente correcta. La gente correcta es la que te va a llevar a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Hermano, Josué tomó la responsabilidad de liderar a este pueblo, pero él tuvo que creer en sí mismo y creer en el Dios que lo había llamado. Ahora, aquí pasa esto: cuando tú aprendes a negarte a sí mismo, cuando tú aprendes, hermano, a liderarte tú mismo, cuando tú aprendes a conquistarte tú mismo, Dios te da una herramienta que todo conquistador necesita. ¿Sabes cuál es? Se llama unción. Dios no le va a entregar la unción a cualquiera, porque la unción no es para cualquiera. La unción no es para hacer show. La unción no es para que te pongas una corbatilla y te pongas a predicar en Facebook, pero aquí en la iglesia no quieres servir en el parqueadero. Usted está mal. No, la unción, hermano, no es para gente, hermano, haragana. La unción no es para gente floja. La unción, hermano, no es para gente wichiwachi. La unción, hermano, es para gente que está comprometida a trabajar para el reino. La unción no cualquiera la anda. La unción la carga el que está comprometido para hacer la voluntad de Dios. Hay gente que dice: Señor, lléname de la unción tuya. Señor, lléname de la unción tuya. Y Dios dice: ¿para qué te doy mi unción si como quiero no quieres ni hacer una visita? La unción no es para hacer dinero. La unción no es un beneficio para ti mismo. ¿Sabe para qué es la unción? La unción es para sacar a aquel que está deprimido, para aquel que está en tinieblas, traerlo a la luz admirable que es Cristo. La unción es para sanar al enfermo. La unción es para libertar al cautivo. La unción es para predicar la palabra. La amazorra bacaya. Hermano, Dios no le va a dar la unción a gente egoísta. Dios no le va a dar la unción, hermano, a gente irresponsable. Hermano, hay gente que acá ratos aquí en el altar anda pidiendo unción. Señor, lléname de la unción, pero no quiere ayudar a su líder a discipular. Acá ratos anda pidiendo la unción, pero no quiere entrar a servir. Pero no le gusta evangelizar. No siente la carga por la visión. No siente la carga por las almas. Te tienen que andar detrás de ti para pedirte reportes, pero quiere la unción de Dios. La unción de Dios no es para gente floja. La unción de Dios no es para gente haragana. Gente que no quiera trabajar en el reino no puede cargar la unción de Dios. Gente que no le gusta orar no puede cargar la unción de Dios. Gente que no lee la palabra de Dios no puede. Amasaba, se puso serio. ¿Cuántos siguen queriendo la unción de Dios? Se bajaron los amenes. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Cuántos quieren la unción de Dios? Es impresionante, hermano. Mira, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos ha dado el privilegio de predicar en muchos lugares, hermano. Y hermano, cuando uno hace el llamado, hermano, ese lugar se llena, hermano. Porque la gente quiere unción, pero no saben para qué es la unción. Si usted no va a servir a su líder, si usted no va a servir en los parqueaderos, si usted no va a servir de diácono, si usted no se va a comprometer con Dios, no pida unción. Si usted no va a evangelizar, si usted no le va a hablar a su vecina, si usted no se va a comprometer con este ministerio, no pida la unción. Porque la unción es para gente que tenga el deseo, el hambre, el ardor, el anhelo de causar que el reino de Dios se manifieste. Pero hoy en día, hermano, hay gente que quiere la unción para hacer show, para ser visto. Ay, es que yo quiero la unción de Dios para que cuando yo me pare en ese lugar, los enfermos se sanen, los endemoniados puedan ser libres. Que cuando yo toque a una persona, la persona cae bajo la unción de Dios. La unción de Dios tiene un precio que tienes que pagar.
La unción de Dios no la vas a recibir en un domingo, en una administración. La unción de Dios es algo por lo cual tú tienes que llorar. Es algo por lo cual tú tienes que pagar un precio. Por eso sabía que a 2 que 3 se le iba a ir el gozo. Porque los que son llamados a conquistar saben que la unción es muy valiosa. Saben que Amazorrabacaya, saben que si quieren romper cadenas, si quieren romper estructuras, van a necesitar la unción de Dios. Por eso Jesucristo dijo: oh Sharrabacaya, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha traído para predicar las buenas nuevas de salvación, para dar sanidad a los quebrantados de corazón, para pregonar, para libertar, para anunciar el año agradable del Señor. Para eso es la unción de Dios. Para eso es la unción de Dios. Si usted no sabía para qué es la unción de Dios, ahora ya sabe. Ahora, antes de pedirla, piense. Si usted le dice: Señor, saber si me voy a comprometer, saber si le voy a echar ganas, Señor, mejor no la pide. Quédese sentado y pida misericordia de Dios. Porque en este ministerio siempre se le va a estar exigiendo que usted crezca. Porque este ministerio es un ministerio que fue llamado a conquistar. Este ministerio fue un ministerio que fue llamado a conquistar el Metroplex, a conquistar las ciudades del mundo, a conquistar los 50 estados de Estados Unidos. A eso fue llamado este ministerio. Es por eso, hermano, que cada vez que un hombre de Dios sale de esta casa a predicar a otro lugar, hermano, algo pasa en esos lugares y los pastores dicen: óyeme, pero ¿qué tú traes? Oh, es que yo no vengo de cualquier ministerio rascuache, vengo de un ministerio donde la unción de Dios se mueve, donde la unción de Dios fluye, el poder de Dios se dimensiona. Y es por eso que donde quiera que me paro, algo tiene que pasar. Hermano, esta casa se conoce como, hermano, donde un guerrero, donde una guerrera de casa de Dios el Todopoderoso se para, algo tiene que pasar. Ahora, si usted no se quiere comprometer y no quiere echarle ganas, haga un favor: no diga que es de casa de Dios. Porque a esta casa la conocen como una iglesia de manifestación. Una iglesia que causa estragos en el mundo espiritual. Una iglesia que es punta de lanza. Una iglesia que fue llamada a marcar un antes y un después en esta ciudad. Una iglesia que fue llamada a traer una revolución espiritual. Una iglesia que fue llamada a sacar lo muerto de las iglesias. Para eso es la unción de Dios. Y todo hombre que es llamado a conquistar debe de tener la unción de Dios. Porque si usted no tiene la unción de Dios, usted no va a poder conquistar, hermano. Usted no va a poder conquistar a su hijo, mirarlo servir en este lugar. Usted no va a conquistar a su esposo, que su esposo venga a servir en este lugar. Usted no va a conquistar a que su familia venga a este lugar. Usted no va a conquistar su llamado. Usted no va, hermano, conquistar, hermano, su desarrollo, hermano. ¿Por qué? Porque usted necesita la unción de Dios. Dile al que tienes a la par: necesitas la unción de Dios. Miro 2 que 3 que se pusieron bravos, hermano. Pero es necesario que todo conquistador tenga la unción de Dios. Porque la unción, ¿sabes qué causa la unción? La unción te abre puertas donde el hombre te las cierra. Yo me voy a meter un poquito más profundo. La unción, hermano, los hombres que cargan la unción, las mujeres que cargan la unción de Dios, no necesitan presentación. La misma unción los presenta. Te lo enseño con la palabra. La Biblia dice, hermano, que cuando Elías, en el capítulo 17, hermano, la Biblia dice que después, hermano, Elías fue llevado por el Espíritu, por la guianza de Dios, hermano, a un lugar llamado Sarepta de Sidón. Y la Biblia dice, hermano, que cuando llegó a Sarepta de Sidón, hermano, había una mujer que era viuda. Escuche lo que le voy a decir. Dice que cuando esa mujer estaba viuda, hermano, esta mujer, hermano, lo único que tenía, hermano, era un poquito de harina, un puñado de harina y un poquito de aceite. Y era todo lo que iba a cocinar.
y después dejarse morir de hambre ella y su hijo. Pero llegó un ungido. Y cuando Elías llega, Elías en ningún momento le dice a la viuda: vengo de parte de Dios y Dios te dice que me des de comer. No, la viuda automáticamente cuando miró a Elías dijo: espérame un momento, voy a ir a cocinar y ahorita te traigo el pan. Porque cuando tú cargas la unción de Dios, a ti no necesita nadie en presentarte. La misma unción que portas es la que te va a abrir puertas. La unción, hermano, causa que puertas que estaban cerradas se abran a tu favor. Cuando tú cargas la unción de Dios, tú no necesitas decirle a nadie que tú eres evangelista. Cuando tú cargas la unción de Dios, tú no necesitas decirle a nadie que eres líder. Cuando tú cargas la unción de Dios, no necesitas decirle a nadie que tú eres el adorador. Cuando tú cargas la unción de Dios, tú no necesitas decirle a nadie que tú eres un diácono. Porque la misma unción que porta representa que tú eres un hombre de Dios. Representa que tú eres un embajador del Cristo. Y si no te miran así, es porque necesitas la unción de Dios. Necesitas la unción de Dios. Mire, le cuento un testimonio. Un día fui a visitar a unos familiares en el estado de Maine. Y cuando llegué allá, se iba a casar mi tía. Y cuando llegué allá, dije yo: no, pues está chido, vamos a conocer un poco este estado, a ver cómo está. Y luego mi primo me dice: oye, dice, mira, voy a ir a hacer un mandado a otro condado, a otro pueblecito, ¿quieres ir conmigo? Y ya yo me fui. Y cuando yo fui a ese lugar, hermano, de repente se parqueó y empezó a saludar a un hombre. Y el hombre se me queda mirando. Luego yo llevaba mi suéter, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cuando yo llegué a ese lugar, hermano, el hombre se me queda mirando y me dice: tú eres ministro. Yo en ningún momento le dije que yo era ministro. Yo en ningún momento le dije que yo predicaba. Pero es que cuando cargas la unción de Dios te presenta. ¿Y sabe qué pasó? Ese día me dice: tú eres ministro. Le digo: para la gloria y honra de Dios. Y él me dice: ¿sabes qué? Hoy en la tarde vamos a tener un evento juvenil. Hermano, mire, yo no lo conocía nunca ese hombre. En mi vida lo había visto. Me dice: hoy en la tarde vamos a tener un evento juvenil. ¿Te gustaría venir? Mira, yo vengo de Texas, pero ando paseando aquí, pero me gustaría. Y cuando yo voy a ese lugar, hermano, el varón, hermano, empieza a adorar y empieza la libertad de Dios. Y de repente, hermano, se me queda mirando y me dice: vamos a pasar con este joven que viene de Texas para que dé una palabra. Oh, hermano, y de repente, hermano, yo me suelto con todo, hermano, como todo buen evangelista, hermano. Y yo me suelto con todo, hermano. Y la gloria de Dios empezó a caer y el poder de Dios empezó a manifestar. Y algo poderoso pasó en ese lugar. ¿Sabe qué pasó después? El pastor general de esa iglesia no estaba, pero me miró por Facebook. Y él dice que cuando él estaba orando el sábado en la mañana, Dios le habla y le dice: tú no vas a predicar mañana en el culto general. Mañana va a predicar el joven que viene de Texas. Y el pastor se quedó como: hey, ¿pero por qué? Si este joven no lo conozco. Luego se mira chamaco, se mira patojo. Yo reprendo al diablo si usted pensó que yo tenía más de 25 años. Y hermano, y cuando hermano estoy en ese lugar, el varón me llama y me dice: varón, yo no sé quién tú eres, yo no sé ni de qué iglesia tú vienes, pero algo me dijo mi papá. Me dijo de que mañana en el culto general tú vas a predicar. Y era una iglesia grande, como de 250 personas, hermano. Y hermano, Dios, hermano, me dio gracia, hermano. Y yo empecé a predicar, hermano, y algo poderoso pasó en ese lugar. Y yo le dije: Señor, ¿qué es esto? Y Dios me dijo: cuando cargas la unción de Dios, nadie te tiene que abrir las puertas mismas. Ama. Habrá un evangelista que reciba esa palabra. Habrá alguien que tenga el llamado a predicar, que reciba esa palabra. Que reciba esa palabra. Si usted tiene el llamado a predicar, hermano, prepárese.
Hermano, yo honro la vida de mi pastor, pero honro la vida de Johnny, hermano. Cuando Johnny miró, hermano, el hombre de Dios que había dentro de mí, él me dijo: varón, Dios me está poniendo la carga fuerte para que te active. ¿Y sabe qué me dijo? Fueron fue una charla de 5 minutos, pero bien específica, hermano. Me dijo: mira, varón, yo me voy a comprometer contigo. Yo te voy a agendar 3 veces. Si en esas 3 veces no te invita, usted no es llamado. Si en esas 3 veces no se le abren más puertas, es porque usted no es llamado. Y yo le dije: santo Dios. Y yo me metí a orar, hermano. Y yo le decía: Señor, si soy llamado, ábreme las puertas, Señor. Y de repente, hermano, el varón de Dios, hermano, yo lo honro, hermano. El varón de Dios, hermano, me abrió esas 3 puertas, hermano. Y de repente, hermano, como que él me dio un empujoncito, hermano. Como que él me cargó un poquito y me metió para adentro, hermano. Pero ya metido adentro, hermano, ya me dijo: es tiempo de que usted camine solo. Es tiempo de que usted empiece a caminar por sí mismo. Y de repente, hermano, las puertas empezaron a abrir, hermano. Porque eso, cuando cargas el llamado de Dios, cuando cargas la unción de Dios, tu líder te va a llevar a una cierta etapa. Tu líder te va a llevar a un cierto nivel. Pero hay otros niveles que te corresponden a ti experimentarlos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Llamados a conquistar. ¿Todavía se siente llamado a conquistar, hermano? Llamado a conquistar. Dijimos que el que es llamado a conquistar tiene dominio de sí mismo. Es dueño de sí mismo. No es barato, hermano. Número 2, el que es llamado a conquistar tiene que tener la unción de Dios. Porque la unción de Dios es la que le va a abrir puertas donde están cerradas. Y número 3, para terminar, hay muchos, hermano, pero quiero enfocarme en estas 3 cosas que el Señor me daba. Los que son llamados a conquistar, aparte de creer en sí mismo, aparte de cargar la unción de Dios, cargan algo que a Dios le agrada, y es adoración en el corazón. La Biblia dice que Josué, hermano, recibe el llamado, recibe el reto, recibe la responsabilidad de liderar a este pueblo hacia la tierra prometida. Y la Biblia dice que después de que él recibe ese llamado, él recibe la unción. Escuche, él ya creía en sí mismo. Él ya tenía la unción, hermano, que se necesitaba para llevar a cabo la unción de Dios. Pero ahora, hermano, Josué y su ejército, Josué y el pueblo de Israel van caminando. Pero en el camino se encuentran con el primer obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? Una muralla llamada Jericó. Y la Biblia dice que era imposible que un hombre entrase a ese lugar. Era imposible que alguien entrase y saliese de ese lugar. Era imposible. Para el hombre sí, pero los hombres que cargan unción de Dios, se les abren puertas que nadie más podía abrir. Y la Biblia dice de que esa muralla, ese pueblo estaba amurallado. Pero aparte de eso, si usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta de que el ejército de Jericó era uno de los ejércitos más fuertes que la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento. Era un ejército, hermano, que estaba bien armado, bien sentimentado. Y Josué va y le dice al Señor: Señor, para llegar a la tierra prometida, para llegar al plan donde tú nos has llamado, tenemos un obstáculo. Porque usted debe de entender que todo hombre que es llamado a conquistar, siempre van a haber obstáculos que se le van a cruzar en el camino. Y la Biblia dice, hermano, que cuando este hombre llegó a ese lugar llamado Jericó, empieza a dialogar, a hablar con Dios. Eso hace todo hombre llamado de Dios, que cuando se atranca el serrucho, él va y pide comunicación con Dios, pide dirección a Dios. Y la Biblia dice de que Josué empieza a hablar con Dios. Y Josué, yo me imagino, Josué era un guerrero, hermano. Yo me imagino a Josué con la espada y su ejército. Ahorita nos vamos a meter aquí en esta ciudad y vamos a hacer guerra y vamos a pelear. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Josué, esta vez va a ser diferente. Hermano, usted tiene que discernir cuál es el tipo de batalla que está pasando. Y usted debe discernir, hermano, qué arma usted va a usar.
En ese momento, hermano, Josué no necesitaba usar la espada. Josué no necesitaba usar las lanzas, las jabalinas o las flechas. Lo que Josué necesitaba en ese momento para cruzar al siguiente nivel era obediencia. Y la Biblia dice que Dios le habló y le dijo: Josué, hoy no vas a pelear, hoy no vas a guerrear. Esta batalla no la vas a pelear reprendiendo al diablo. Esta batalla no la vas a pelear sacando la espada. Esta batalla no la vas a ganar hablando lenguas. No, Josué, esta vez va a ser diferente. Y la Biblia dice que Dios le empieza a dar una instrucción a este hombre llamado Josué. Y le dice: cada día en la mañana te vas a levantar, y cada vez que te levantes vas a dar una vuelta en ese lugar. Y la Biblia dice que Josué cada mañana se levantaba con el pueblo, y los sacerdotes llevaban, hermano, los instrumentos. Y Josué, hermano, empezaba a dar vueltas, empezaba a dar vueltas, empezaba a dar vueltas, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que en el primer día se quedaron unos. Pasó el segundo día y Josué seguía caminando. Josué seguía caminando. Y la Biblia dice que llegó el tercer día y otros se quedaron. Y Josué siguió caminando. Y Josué siguió dando vueltas. Llegó el cuarto día y otros se seguían quedando. Llegó el quinto día y otros se quedaron al camino. Y llegó el sexto día y más gente se quedaba en el camino. La gente decía: Josué está loco. A Josué, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo es que nos tiene dando vueltas en este desierto con este calor inmenso? Y la Biblia dice que el séptimo día Dios le volvió a hablar a Josué. Y Josué le dice: Josué, el último día tú me vas a dar 7 vueltas en ese muro, y cuando des la última vuelta vas a empezar a tocar los instrumentos. Voy más profundo y le revelo esto. La Biblia nos dice en el capítulo 1 que Dios le da una orden a Josué y le dice: Josué, todo lo que la planta de tu pie pisare va a ser tuyo. En esencia, cuando Josué estaba dando las vueltas, no estaba dando las vueltas por darlas. Él estaba tomando territorio. Él estaba diciendo: voy a pisar lo que es mío, voy a darle vuelta a lo que es mío, y cuando llegue la séptima vuelta voy a usar otra arma. ¿Cuál es esa arma? Adoración. Siento de parte de Dios, siento de parte de Dios, siento de parte de Dios que algo se va a romper. Algo. Hay hombres que son llamados a conquistar aquí. Hay mujeres que son llamadas a conquistar aquí. Y Dios te dice: dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Toma lo que es tuyo, agarra lo que es tuyo, pero adórame. Alguien que pueda adorar a Dios aquí. 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 Cuidado, diáconos, porque mientras está la adoración hay gente que Dios va a tomar. Hay gente que se va a meter al espíritu. Rebasacata